Gloria a Jesús. Si nosotros hacemos un estudio de todas las cartas paulinas, sabemos con exactitud que hay 13 y se le atribuye también el libro de los Hebreos, que sería 14. Si nosotros estudiamos las cartas paulinas, nos vamos a darle cuenta que Pablo, cuando escribe, siempre tiene un balance entre doctrina y deber. Él me presenta a mí cuáles son las doctrinas, pero también me presenta a mí cuál es mi deber. Amén. Que yo tengo que cumplir o vivir de acuerdo a las doctrinas o de acuerdo a lo que Cristo ha establecido. Este libro de los Efesios, gloria a Jesús, es un ejemplo claro de esto, porque tiene 6 versículos y los primeros 3 versículos, lo que ya hemos estudiado, nos han hablado a nosotros de doctrinas, nuestras riquezas en Cristo. Amén. Pero ahora los próximos 3, Él va a cambiar de doctrina a deber. Ahora Él va a decirme a mí en estos 3 capítulos cómo yo debo andar ahora de acuerdo a las riquezas en Cristo. Entonces los primeros 3 era de acuerdo a las riquezas. Los últimos 3, el 3, el 4 y el 4, el 5 y el 6, la palabra clave es andar. Amén. Aquí Él me va a decir que yo tengo que andar en unidad. En el capítulo 4, versículo del 1 al 16. En el capítulo 4, versículo del 17 hasta el capítulo 5, versículo 17, me va a decir que yo tengo que caminar, gloria a Jesús, en pureza o en santidad. En el capítulo 5, versículo 18 hasta el capítulo 6, versículo 9, me va a enseñar que yo tengo que caminar en armonía. Y en el capítulo 6, comenzando el versículo 10 hasta el final, me va a enseñar que yo tengo que caminar en victoria, que son los 4 caminares del apóstol Pablo dentro de esta carta. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos van a ir paralelos con lo que Él me enseñó a mí en los primeros 3 versículos, que es la doctrina. Amén, en los primeros 3 capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo dijo que yo fui llamado y que yo pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres salvo yo? ¿Por qué? Por gracia. Amén. Yo estoy aquí por gracia. Entonces en el capítulo 4 me va a decir entonces que yo tengo que caminar de acuerdo a esa gracia, que yo tengo que caminar en unidad al cuerpo de Cristo, de acuerdo a esa gracia. En el capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor, versículo del 1 al 10, Pablo nos enseñó a nosotros que tú y yo fuimos sacados de la muerte, fuimos resucitados de la muerte. Amén. Porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos ¿qué? Estábamos muertos, pero cuando llegamos a Cristo, llegamos a la vida. Entonces, en el capítulo 4, versículos del 17 al 5:17, me va a decir entonces que yo debo de quitarme mis vestimentas viejas y debo albarme con vestimentas nuevas, y por lo tanto debo caminar en santidad. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando apartados para Cristo. Luego, en el capítulo 2, versículo 11 al 22, Él nos enseñó que Cristo vino para reconciliarnos a nosotros con Dios. Estábamos perdidos, estábamos alejados, y Él nos vino a reconciliar. Y Él me va a enseñar en el próximo caminar, en el capítulo 5, entonces, que por cuanto yo fui, gloria a Jesús, reconciliado con Dios, entonces mi deber es caminar en armonía con Dios. Y por último, la semana pasada hablábamos, bendito sea el nombre del Señor, del misterio, de lo que el apóstol Pablo enseñó en el capítulo 3, la victoria de Cristo sobre Satanás. Entonces, en el capítulo 6, versículo del 10 al 24, Él me dice, por cuanto Cristo caminó en victoria, tú y yo, si somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo tenemos que caminar? En victoria. Porque si la cabeza está en victoria, ¿cómo tiene que estar el cuerpo? En victoria. Amén. ¿Significa eso que yo siempre estoy contento, que yo siempre estoy arriba, que yo, chihichi? No. Pasamos por problemas, pasamos por problemas, pasamos por circunstancias, nos frustramos, nos desanimamos. Yes. ¿Nos quedamos sin fuerza? Sí. ¿Significa que estamos derrotados? No. Pablo le escribe a los Corintios y le dice que puedo estar caído, pero no estoy destruido. Derribado pero no destruido. Amén. Puedo llegar el momento en que yo me siento sin fuerza, sin ganas, no tengo deseo de alabar, pero no significa que estoy destruido.
Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Pero antes de entrar, hermano, de lleno, hay dos palabras que son importantes en estos versículos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ambas se encuentran en el capítulo 4, versículo 1. Él dice, yo pues, la palabra importante es pues, aquí. Amén. Y la próxima importante es ruego. Estas dos palabras son importantes. Y si leemos el versículo, él dice, yo pues, nuevamente la palabra importante es pues. Cuando digo dos palabras, no es yo pues, es pues y ruego. No es ¿cómo es? Te lo voy a resumir con dos palabras, fe. No son esas dos palabras. Amén. Sino pues y ruego. Él dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con cual fuisteis llamado. Amén. ¿Y por qué estas dos palabras son importantes? Pues, porque ya me presentó la doctrina. Y si me presentó la doctrina, ahora me espera que yo viva de acuerdo a qué? A la doctrina. Y él me va a enseñar a mí que él es el modelo, porque él ha modelado ¿a quién? A Cristo. Amén. Por eso él dice, ser imitador de mí, como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Entonces él me está diciendo a mí, yo estoy viviendo lo que estoy hablando. Pero ahora él está rogando que tú y yo ¿qué? También lo hagamos. Porque si somos cuerpo de Cristo, hermano, el cuerpo de Cristo. Por eso en una prédica un tiempo atrás yo decía, la iglesia no está muerta. Hay gente que dice, no, la iglesia está muerta. No, la iglesia no está muerta. Los que están muertos son los que dicen que la iglesia está muerta. Pero la iglesia nunca ha estado muerta, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La diferencia es que dentro de la iglesia está también la congregación. Amén. Está el trigo y está la cizaña. Pero la cizaña nunca Dios la considera iglesia. La cizaña siempre es ¿qué? Cizaña. Amén. La cizaña sí está dormida. La cizaña sí está muerta. La cizaña sí no da fruto. Pero la iglesia no. Amén. La iglesia vive porque es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Entonces, gloria a Jesús. El apóstol Pablo, bendito sea el nombre del Señor, nos va a hablar a nosotros sobre la gracia de la unidad. Y mire lo que dice, gloria a Jesús, los primeros 3 versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros, ¿en qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Unidad y uniformidad son dos cosas distintas. Amén. No es lo mismo. Pablo dice, yo ruego que podamos caminar en unidad. Pero mira lo que él dice, que caminemos de acuerdo a vuestra ¿qué? ¿A vuestra qué? A vuestra vocación. ¿Qué es vocación? Un oficio. ¿Verdad que sí? Es un oficio. Amén. Cuando tú vas para la escuela, tú estudias una vocación. Tú estudias o abogacía, amén, como Teojani, o medicina, como Eduardo, o ingeniería, como Gabriel, o farmacéutico, como Ibelí. Estudia una vocación y cuando te preguntan ¿qué tú estás estudiando? ¿Cuál es tu vocación? Abogacía. Pablo dice que tú y yo hemos sido llamados a una vocación. Amén. Esto es una vocación. Esto no es cualquier cosa, hermano. Ser parte de la iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa. Muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Verdad que sí? Jesucristo mismo dice, nadie viene a mí, sí que si el Padre no lo trae. No cualquiera puede caminar en los zapatos de un creyente. Hay gente que dice, no, eso es fácil, eso es sencillo, porque nunca ha caminado verdaderamente en los zapatos de un creyente. Pero esto no es cualquier cosa. Amén. Es más, la Biblia dice que el creyente es embajador del reino.
Entonces Pablo dice que tenemos que andar de acuerdo a la vocación. ¿Y cómo? En la unidad del Espíritu. ¿Y qué es lo que me exhorta Pablo? Que yo tengo que soportar ¿a quién? Tengo que soportar a Eduardo. Lo tengo que soportar. Y Eduardo me tiene que soportar a mí. Yo más a él, pero... Y mira lo que él dice, soportándonos ¿en qué? Porque una cosa, hermano, es soportar y decir, lo soporto, pero otra cosa es soportarlo en amor, con paciencia. Son dos cosas distintas, hermano. Amén. Una cosa es esperar y otra cosa es esperar en silencio. Una cosa es esperar, tener paciencia, pero siempre estar quejándome. Y otra cosa es yo esperar en silencio, que es lo que dice la palabra. Bueno le es al hombre esperar en Jehová, ¿en qué? En silencio. Porque yo estar quejándome, yo estar llorando, gritando, pataleando, no es yo estar esperando. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, bendito sea el nombre del Señor, que Dios me ha llamado a una gracia en unidad. Que yo tengo que caminar en unidad, soportando. ¿Voy a estar de acuerdo yo con todo lo que haga Cristian o con todo lo que diga Cristian? No. ¿Cristian va a estar de acuerdo con todo lo que yo haga, con todo lo que yo diga? No. Pero tenemos que ¿qué? Amarnos, soportarnos, ayudarnos. Y mira lo que él dice, la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la ¿qué? De la paz. Que haya paz. Porque una cosa es, mira, una cosa es, vamos a tomar este matrimonio hermoso aquí de ejemplo. Vamos a tomar este matrimonio aquí. Una cosa es, hermano, en los matrimonios hay discusiones. No sé si escogerlo porque yo digo, hay discusiones y Eduardo dice, muchachos, todos los días. Hay discusiones, hay desacuerdo. Hay desacuerdo. Pero puede ver, aquel yes salió de lo profundo. ¿Se recuerda la canción de Samuel Hernández? De lo profundo de mi corazón sale esta canción. Así salió aquella canción. Yes. Hay. Pero significa porque hay discusión, se odian. No, es más, Ibelí discute mucho con él para luego que venga la reconciliación. Siempre, hermano, siempre hay discusión, pero no son enemigos. Es más, si nosotros leemos la carta, el libro de Cantar de los Cantares, Salomón dice que el matrimonio son dos ejércitos. A diferencia, no dos ejércitos que están atacándose uno al otro, sino dos ejércitos que se ayudan mutuamente. Que están ahí para defenderse el uno al otro y caminar como ejércitos juntos. Porque eso es lo que es, amén. Entonces, Pablo dice que estemos en unidad en el vínculo de la paz. No significa que no vayan a haber desacuerdos. Ahí hay muchos desacuerdos, como dijo Eduardo, todos los días. No, yo te voy a seguir ayudando para que cuando tú llegues a tu casa, mira. Hay discusiones, ¿verdad que sí? Vamos a tomar uno de los matrimonios que más tiempo llevan aquí. Mana Ramona, mano José, ¿verdad que hay muchas veces que hay desacuerdo? Ahí está, ¿ves? Mana Ramona dice muchísima. A veces ella está bien y otras veces más ella que él, conociéndolo a él. Pero han sobrevivido y han sobrepasado. ¿Cuánto? 52 años y contando. Amén. 52 años y contando. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo.
¿Por qué? Porque ellos, en el momento en que se unieron, dejaron de ser ¿qué? Dos. ¿Y se convirtieron en qué? En uno. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Entonces, por eso es que Él va a venir para decirnos que nosotros somos ¿qué? Uno en Cristo. Nosotros no somos 2, ni 3, ni 4, ni 5. Nosotros somos uno en Cristo. La iglesia que ha sido redimida, lavada por la sangre del Cordero es una. No todo el que se congrega, pero todo el que ha sido lavado, redimido por la sangre de Cristo es uno. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que caminar ¿en qué? En amor, en armonía, en unidad. Porque cuando yo camino, las piernas van para el mismo lugar. Hay gente que caminan así. Pero nosotros, hermanos, tenemos que caminar en unidad. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él va a hablar. ¿Cuál es entonces el mérito o cuál es la razón de nuestra unidad? Y mira lo que dice en el versículo 4. Él dice, terminando el 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, él habla sobre, gloria a Jesús, la razón de esta unidad. Nosotros hemos sido llamados a una sola familia. Tenemos la misma sangre corriendo por dentro de nosotros, que es la sangre de ¿quién? De Cristo. El ADN que ha sido depositado en tu vida y en la mía es el ADN de Cristo. Somos uno. Él no tiene dos cuerpos, Él no tiene, gloria a Jesús, tiene uno solo. Y el apóstol Pablo dice, bendito sea el nombre del Señor, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. O soy el dedo, o soy la rodilla, o soy el pie. Lo que Pablo me está dejando saber. Amén. Y él dice, gloria a Jesús, una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? ¿Cuál es la bienaventuranza? Que Cristo viene. Esa es nuestra esperanza. Cristo viene. ¿Verdad que sí? Unos dicen viene antes de la tribulación, otros dicen vienen durante la tribulación, otros dicen vienen después de la tribulación, pero todos están esperando el retorno de Cristo. Amén, que Cristo viene. Nosotros no solamente estamos esperando que Él viene, estamos también esperando que Él nos va a ¿qué? Antes de que Él venga, ¿qué va a hacer con la iglesia? La va a sacar, nos va a llevar. Amén. Pero esa es la bienaventuranza nuestra, que un día no muy lejano esto se va a terminar, pero no vamos a quedar realengo. Entonces él dice no solamente una fe, un Señor, gloria a Jesús. ¿Quién es este Señor? Jesús. No es Dios Padre, no es Dios Espíritu Santo. Un solo Señor. Y este solo Señor se llama Jesucristo. Pablo dice cuando le escribe a los filipenses, él le dice que por cuanto Jesucristo no tomó como cosa que aferrarse, amén, dejar lo que tenía allá arriba y venir y sujetarse aquí a hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ahora Dios Padre quiso también exaltarlo hasta lo sumo y le dio el título de ¿qué? De Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos un solo Señor y ese solo Señor se llama Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, cuando te dicen no, todos somos iguales, todos somos hermanos, no todos somos hermanos en Cristo. No, todos somos criaturas de Dios. Pero si tú no has sido redimido, lavado por la sangre de Cristo, entonces no somos hermanos. Amén. Porque los únicos que son hijos de Dios son aquellos que lo han aceptado. Nos salimos de ser criatura de Dios, ahora a ser hijos de Dios. Amén. Entonces él dice dos palabras: fe. Amén.
Eso nunca lo vamos a olvidar, Guillo. ¿Qué fue? ¿No está entendiendo? Es que estás dormida ahí. Es que un día Guillo vino acá y dijo, lo voy a resumir con 2 palabras. Y dijo, fe. Está pensando en la abogacía ella. Una sola fe. Amén. No hay 2, hermanos, no hay 3. Una sola fe. Un solo bautismo. Amén. Un solo bautismo. Hermano, no hay 2, no hay 3, no hay 4. Hay uno solo. Amén. Hay un solo bautismo. Él dice, y un solo Dios y Padre de todos, que no solamente es el Padre de todos, es sobre todos, por todos y en todo. Esto nos deja saber que Dios no tiene favoritos. Amén. Aquí, hermano, lo que se creen que son algo por títulos son los hombres. Pero ante Dios, hermano, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y a todos los quiere de la misma manera. Y a todos los ama de la misma manera. Y todos tenemos la misma oportunidad. Amén. No hay especiales aquí. Somos nosotros los que pensamos eso. De tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Para quién fue? ¿Para un grupo selecto? Para todos. La diferencia es que unos ¿qué? Lo abrazan y otros no. Y como el Padre sabe quién lo va a abrazar y quién no lo va a abrazar, porque Él sabe pasado, presente y futuro. ¿Verdad que sí? Él sabe. Entonces, Él dice, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, que los méritos de la unidad, hermano, es Dios. Para luego entrar, miren lo que dice el versículo 7. Él dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y dio qué? Y dio dones a los hombres. Entonces él hace una pregunta. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego el 11 dice, y él mismo, ¿quién mismo? Jesucristo mismo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Y a otros maestros. Pablo dice, gloria a Jesús, y nos habla entonces a nosotros de los dones de la unidad. Él dice que quien dio dones a los hombres, ¿quién es? Jesucristo. ¿Cuántos dones hay? Menciona la Biblia. Muchos. Del Espíritu hay 9. Del Padre la Biblia me menciona 4. Del Hijo me menciona 5. Pero ahora si nosotros vamos también a dones o habilidades, según Pablo lo habla cuando le escribe a los romanos o cuando escribe a los hebreos, que me habla de habilidades, pero me utiliza la palabra don, también hay otros, porque él dice el que tenga el don de solicitud, pues que lo de presidir, que presida con solicitud, el que tenga el don de servir, que sirva, y así sucesivamente. Pero si hablamos espirituales, hay un total, hermano, de 18, 5 del Hijo, 4 del Padre, 9 del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 5 del Hijo? Aquí están mencionados: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién dio estos dones? ¿Cuándo los dio? Cuando resucitó, cuando subió de la profundidad. Entonces, ¿por qué decimos que los apóstoles no existen en nuestros días? ¿Por qué decimos que los profetas no existen en nuestros días? Si son dones que Jesucristo dio después que Él había muerto, descendió, resucitó y se llevó consigo la cautividad, y entonces le dio dones a los hombres para que la iglesia pueda crecer ¿qué? Unida y edificada. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos habla a nosotros aquí de los regalos, gloria a Jesús. Ahora, aquí, hermano, hay una verdad o una enseñanza profunda, porque Pablo me está enseñando a mí que Jesucristo, cuando Él muere,
¿Qué él hace? Descendió. ¿A dónde descendió? A la profundidad. ¿Por qué él tiene que descender? Él tiene que presentarse. ¿A quién? A los vivos, dice la Biblia, y a los muertos. ¿Quiénes son los vivos? Los que están en el seno de Abraham. ¿Quiénes son los muertos? Los que no estaban en el seno de Abraham. ¿Verdad que sí? Entonces, él va y se le presenta. ¿Hay salvación para los que están muertos? No. Simplemente él va para presentarle, para mostrarle a ellos que lo que se estaba predicando es la verdad. ¿Verdad que sí? Pero la cautividad, ¿por qué estaban cautivos? Porque Jesucristo era el primero que iba a llegar al cielo. Eres el primogénito de entre los que resucitan. Entonces, él va y ¿qué hace? Nadie puede tener entrada hasta que él no entre primero. Hasta que él no sea el primero. Entonces él va y se lleva cautivo la cautividad, que es Abraham, es Moisés. Allí estaba don José. No, José está aquí. Estoy hablando de otro José. Amén. Y cuando se lleva cautiva la cautividad, entonces da dones a los hombres. Y ahí entonces comienza, hermano, lo que es el ministerio quíntuple. No sé si lo dije bien. The fivefold ministry. Amén. Ahí comienza ese. ¿Y le es dado para quién? ¿Para quién fue dado todo esto? Para la iglesia. Para la iglesia. A fin de que la iglesia pueda ¿qué? Crecer. Porque los ministerios, hermanos, son ¿para qué? Para edificar la iglesia. Para edificar, para servir. No es para lucrarnos. Ninguno de los ministerios fueron dados para nadie lucrarse. Hoy, hermanos, se utilizan al revés. ¿Verdad que sí? Hoy se utilizan al revés. Hoy es para... ¿A cuántos les voy a predicar? ¿Cuántos tienen la iglesia? ¿Cuánto me garantiza por noche? Son las primeras preguntas que se hacen ahora. No podemos tapar el cielo con la mano. Tú llamas a alguien de renombre y te va a preguntar ¿cuántos miembros tiene? ¿Verdad que sí? Te va a dar una mínima de noches. No están incluidos. Sí está. No está incluido viaje, hospedaje, alimentos. Algunos te dicen, no me quedo en casa de nadie. Te mencionan hoteles 5 estrellas, no como en casa de... Y te buscan algunas razones para que sonar lo lógico. Es que nos hemos enfermado en casa de algunos hermanos, por lo tanto comemos en tal y tal. Pero eso es lo que sucede en nuestro día, pero para eso no fue dado. Jesucristo dice que fue dado, gloria a Jesús, para que nosotros todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Significa que en mi vida, escúchame, en mi vida, yo necesito el aporte de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un maestro, de un pastor. La iglesia de aquel entonces crecía porque tenía el aporte de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro. Hoy nosotros le hemos cortado patas a las mesas que Dios nos dio. Le hemos cortado ministerios. Porque se nos enseñó esto, se nos enseñó aquello, se nos enseñó lo otro. Y entonces cuando se nos quiere enseñar la verdad, somos tercos y no queremos aprender. Pero la Biblia es clara. Pablo fue claro en lo que él enseñó. Pablo dijo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después que Jesucristo muere y después que Jesucristo resucita. Por lo tanto, la enseñanza que nos enseñaron a nosotros en el principio de que el apóstol tuvo que haber caminado con Cristo no es verdad, porque Pablo nunca caminó con Cristo. ¿Verdad? Nunca caminó con él. Pedro sí, Pablo no. Los discípulos ponen a Matías y nada nosotros vemos en la Biblia de quién. 2 veces se ha mencionado en la Biblia después de eso.
Y Pablo, ¿cuántas veces he mencionado? Y nunca caminó con Cristo. Amén. Entonces, Pablo nos habla a nosotros, entonces, aquí, cuáles son los regalos que Dios hace acerca, y es, hermano, para mantenernos unidos. Entonces, sí, aquí en la tierra hay denominaciones, que si defensores de la fe, que si Mission Board, que si MI, que si Asamblea de Dios, Iglesia Asamblea Cristiana, Alfa y Omega, etcétera, 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 etcétera. Son tanto y tanto y tanto. Pero Él no viene a buscar una denominación. Él viene a buscar una ¿qué? Una iglesia. Amén. Un solo cuerpo. Él no viene a buscar pentecostales. Él viene a buscar una iglesia. Amén. Y dentro de esta iglesia pueden haber bautistas, pueden haber pentecostales, pueden haber católicos, pueden haber adventistas. Lo que sí no van a ver o pueden haber son personas que nieguen a Jesucristo. Por lo tanto, testigos sin Jehová no pueden haber porque niegan a Jesucristo. ¿Verdad? Mormones no pueden haber porque niegan a Jesucristo. Pero si no negamos a Cristo y vivimos para Él, entonces, ¿por qué tanta pelea? Nosotros vemos esa pelea entre ellos. Nosotros somos, hermanos, los que peleamos por cualquier cosa. La iglesia de estos días. Y no le llegamos ni a los talones a ninguno de ellos. No le llegamos a los talones a un apóstol Pablo, a un Pedro. Con todos los errores que tenía, no le llegamos a los talones. Y nos creemos la última pexícola del desierto. Que somos mejores que nadie. Y lo que vivimos muchas veces, hermano, es una religión muerta. Y no nos damos de cuenta, estamos ciegos. Por eso es que el apóstol Pablo comenzó el libro con una oración que Dios nos diese entendimiento. Que Dios nos iluminara. Que nos diéramos de cuenta, hermano. Que nuestros ojos fuesen abiertos. Porque Juan no vista como yo no significa que Juan no ame a Cristo. Porque Juan no piense como yo no significa que él ame a Cristo. Amén. Entonces nuestra mente tiene que ser abierta. Porque nosotros, mire hermano, simplemente, mire, rápido, un paréntesis, simplemente con ver la historia de Juan el Bautista, nosotros nos damos de cuenta en las cosas nuevas que Dios hace. ¿De quién es hijo Juan el Bautista? De Zacarías. ¿Qué era Zacarías? Sacerdote. ¿Qué parían los sacerdotes? Los descendientes de los sacerdotes, ¿qué eran? Levitas. De acuerdo al orden sacerdocio, ¿verdad que sí? ¿Y qué pare Zacarías? ¿Un sacerdote? Él no pare nada porque no puede parir por su esposa. ¿Qué pare? ¿Un sacerdote? ¿Qué parió? Un profeta. Un profeta. ¿Qué hace Dios? Rompe los esquemas. Cuando le van a poner nombre, la gente no venía Juan. Quien le dio Juan fue Dios. Había una discusión sobre el nombre. Y él escribe, Juan es su nombre. No fue Zacarías Jr. No fue Zacarito o Zacarita. Juan. ¿Qué hace Dios? Rompió esquemas. El único que menciona la Biblia que nació con el bautismo del Espíritu Santo fue ¿quién? Juan. Ni aun Jesús. Jesús viene a reposar sobre él cuando Juan lo bautiza. Pero Juan nace con eso. Porque ¿qué hace Dios? Rompe esquemas. Somos nosotros los que nos atamos a esquemas. Si no viste como yo, si no habla como yo, si no piensa como yo, no es de Dios. Y por años eso es lo que hacíamos, hermano. Estábamos metidos en una religión
tiene que vestir así, tiene que actuar así, tiene que hacer esto, hacer lo otro. Y dábamos una lista completa. Haz y dejas de hacer. Y Dios dice, yo lo hice por ti. Y nosotros haciéndolo. ¿Y qué hacíamos? Nos frustrábamos. ¿Verdad que sí? Nos atábamos los unos a los otros cuando Él nos llamó a libertad. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando que Dios viene, hermano, para hacer cosas distintas porque ese es Él. ¿Y quién es el que tiene que edificar la iglesia? Dios. Porque es el cuerpo de Él. Amén. Es el cuerpo de Él, no es el cuerpo de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Él habla de apóstoles, hermano, un apóstol es un ¿qué? Un enviado. Amén. Alguien que era comisionado, que es un profeta. Alguien que viene a hablar en el nombre de Dios. ¿A fin de qué? ¿Cuáles son las tres labores del profeta? ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a los Corintios? Pablo dice que el profeta tiene que ¿qué? Tiene que edificar. ¿Qué más? ¿Qué más? Exhortar. ¿Y cuál es la otra? Ya dije edificar. ¿Cuáles son las tres obras del profeta? ¿Viene para condenar? ¿Viene para avergonzar? No. Viene para consolar, para edificar y para exhortar. ¿Y por qué entonces nosotros vemos profetas que lo que quieren es avergonzar a la gente? Si Pablo, la palabra es clara, hermano. ¿Cuál es el llamado del profeta? El evangelista es aquel que lleva ¿qué? Buena nueva de salvación. ¿Y por qué entonces vienen para condenar? ¿Por qué el evangelista hoy día solamente evangeliza en iglesias? ¿El maestro viene para qué? Para enseñar. Amén. Entonces la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Y nos enseña a nosotros, claro. Entonces el apóstol Pablo nos habla a nosotros, hermano, sobre crecimiento. Porque mire cómo en los próximos versículos, él dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados ¿por qué? Por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en ¿qué? Pablo dice, para que ya no seamos ¿qué? ¿Para qué Dios me dio estos 5 ministerios? Para que ya yo no sea niño. Para que me enseñen, para que me ayuden a crecer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Para que yo pueda crecer. Entonces, para yo poder crecer, hermano, yo necesito, gloria a Jesús, el aporte de estos ministerios. Porque si no, no voy a crecer correctamente. Voy a crecer incorrectamente. Me va a faltar. Porque cada unción es totalmente distinta. La unción de un apóstol no es la misma unción de un profeta. El apóstol me envía, pero el profeta me va a ¿qué? Me va a traer la palabra de Dios. Me va a exhortar, me va a edificar. Pero el evangelista me va a emocionar. El pastor me va a cuidar, pero el maestro me va a enseñar. Entonces, si yo no puedo ser un buen discípulo, yo jamás podré ser ¿qué? Un buen líder. Si yo no soy discípulo, no sé si la palabra voy a utilizar bien, discipulable. Si la dije mal, usted entiende lo que quiero decir. Si yo no, hermano, si yo, hay gente que le entró por aquí y le salió por aquí. Y si siempre me entra por aquí, me sale por aquí, lo único que sale por aquí, mire, cuando yo estaba en la escuela,
en colegio estudié, ya se me olvidó lo que estudié. Estudié programación de computadora. En la programación de computadora, para aquel entonces, ya no, ahora hay Windows, ahora hay todo eso. Cuando eran los lenguajes de las computadoras grandes, había una frase que es GIGO. Garbage in, garbage out. Que lo que tú entras y la programación que tú le das a una computadora es lo mismo que tú vas a tener que de retorno. Y si lo que tú entras es porquería, ¿qué es lo que va a salir? Si lo que entra en mí es porquería, ¿qué es lo que va a salir? Si lo único, hermano, que entra por aquí es basura, lo único que puede salir es basura. Así de sencillo. Pero porque yo jamás voy a poder dar lo que yo no tengo. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo y Juan Pedro y Juan aquel cojo? Yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que yo tengo te puedo dar. Lo que no tengo no te puedo dar, no lo tengo, pero lo que yo tengo te doy. Le dijo, mírame. Y le habló con autoridad. ¿Por qué? Porque él está seguro que lo que él va a dar, él lo tiene. ¿Verdad que sí? Por eso él, claro, le dijo, aquel hombre estaba que pidiendo limosna, pero él no tiene. Jesucristo le había enseñado a ellos cuando saliesen, se fuesen sin qué, sin nada. ¿Verdad que sí? No lleven nada. Y no vayan preocupados por nada tampoco. Entonces ellos no tienen nada, pero lo tienen todo. Y se lo habló con autoridad. Míranos, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dio sanidad. ¿Por qué? Tenía poder. Entonces muchas veces nosotros queremos dar lo que no tenemos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el oyente o el estudiante se da de cuenta cuando tú dominas un tema o no. Se da de cuenta. Si tú dominas si tú tienes lo que está. Entonces muchas veces nos quejamos porque no es recibido porque lo que me estás dando no es lo que me has proyectado. Porque antes de dártelo tengo que proyectarlo. Amén. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, para que ya yo no sea un niño fluctuante, llevado por doquiera por cualquier viento de doctrina. Hermano, hay gente que brincan de aquí para allá y de allá para acá y escuchan a todo el mundo y a Raimundo, y no todo el mundo se puede escuchar. Mi esposa muchas veces se queja, porque usted escucha, yo escucho gente que yo sé que vale la pena escuchar. Yo no pierdo 5 minutos en una persona que yo sé que es por esto, por más que sepa. Ni then ni now. Gente que yo sé que pagó esto, pagó el precio, que no viene para emocionarme, que vivió lo que está hablando. De lo contrario no lo escucho, porque sé que lo que están ahí es para pautar esto. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Yo puedo coger esta Biblia, hermano, y traerte una enseñanza completamente errónea utilizando la misma Biblia. Porque yo puedo comenzar a sacar lo que hacen muchos, sacar texto fuera de su contexto y traerte una enseñanza clara de algo que no es correcto, pero como está en la Biblia, tú dices, wow, mira para allá, ¿verdad? Yo nunca lo había visto. Pero te lo estoy sacando fuera del contexto. Te voy a dar un ejemplo claro, rápido, para que tú veas.
¿Cuántas veces nos ha enseñado, nos ha dicho que la mujer no puede ser pastora? ¿Lo hemos escuchado? ¿Verdad que sí? Y entonces te enseñan y te dicen es que en la Biblia el pastor viene para ocupar el lugar del sacerdote y en el Antiguo Testamento no habían sacerdotisas. ¿Verdad que eso es lo que te dicen? Y te lo enseñan por la palabra. Y es verdad, en ningún momento tú vas a ver una sacerdotisa. Pero ¿a quién Dios le confió la palabra viviente? ¿A un hombre o a una mujer? Entonces Dios puede confiarle a una mujer la palabra viviente, pero no puede confiar en ella la palabra escrita. Puede confiar que ella cargue en su vientre y escoge que de esa sea la manera que llegue el Mesías al mundo, en el vientre de una mujer. No lo crea como Adán, o dice, ¡fush! Ahí llegó Jesús, o Jesús apareció del cielo bajando así como se fue. Se lo confió en el vientre de una mujer por 9 meses, pero no puede confiar entonces la palabra escrita. Eso es lo que decimos nosotros. Cuando Pablo mismo nos enseña a nosotros, nos dice que eso no es correcto. Ahora, yo puedo decirte, no puedo que la Biblia dice que la mujer se quede callada y que cuando llegue a la casa que pregunte. ¿Pero qué hice? Te lo saqué fuera del contexto. No te dije la razón por la cual Pablo lo escribió. Y en los únicos libros que lo escribió, que fue a una solamente iglesia, aunque está 2 veces en la Biblia, pues está en Timoteo y lo vamos a ver en este libro de los Efesios. Pero es la misma iglesia, la iglesia de Éfeso. Timoteo es el pastor. Y es por lo que sucedía, lo que dijimos en el principio, cuando comenzamos esta clase de Éfeso. En Éfeso estaba ¿qué? Una de las 7 maravillas de aquel entonces, que era ¿qué? El templo de la diosa Diana. ¿Y quién corría ese templo? Las mujeres. Y cuando comenzaron a convertirse las mujeres y llegar a la iglesia, ¿qué traían? Las mismas costumbres y no querían cambiar. ¿Y qué hace Pablo para corregir el problema? Ok, para corregir el problema que la mujer no hable. Porque lo que está trayendo son estratagemas de allá. Pero ¿quién andaba con Pablo cuando él comenzó su ministerio? Priscila y Aquila. ¿Qué era Priscila? ¿Un hombre? Aquila era el hombre y Priscila era ¿qué? Su mujer. ¿Verdad que sí? Y para aquellos entonces, uno de los mejores oradores de aquel entonces era Apolo. Pero Apolo venía con un mensaje elocuente, pero falto de poder. ¿Y qué hace Priscila? Ven aquí, te voy a enseñar algo, papá. Predicas muy bien, pero te hace falta algo. ¿Quién lo hizo? Entonces, hermano, por eso Pablo dice que no podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Puede sonar lindo, puede sonar hermoso, y no solamente eso, y con esto comienzo a terminar, hermano, porque es que nosotros nos enamoramos, hermano, de los eventos, de los sucesos, del pum, los milagros. Y Juan sanó a 10 y wow, Juan va a estar en Nueva York y nos fuimos toditos para Nueva York buscando a Juan. Porque Juan sanó a 10. Y así lo decimos, no muchachos, ese hombre oró y sanó a 10. Pues se nos olvida de que Dios va a respaldar ¿qué? La palabra. Pero no necesariamente respalda ¿a quién? A Juan. Por eso es que nosotros hemos visto tantos ministerios, hermano, que Dios hizo milagros a través de su ministerio, pero hoy están ¿qué? Están caídos. Amén. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Uno de los que hizo milagros extraordinarios fue Judas. ¿A dónde está Judas hoy? Judas era blanco de ojos azules y ahora está hecho un chicharrón. No podemos enamorarnos, hermano, de los milagros. Tenemos que enamorarnos de quien hace los milagros. Y es Dios. No podemos enamorarnos del vaso.
El vaso es simplemente eso, un vaso. Y Dios usa a quien le place. Nada más y nada menos. Amén. 2 domingos atrás se predicó aquí. Yo no estaba en Puerto Rico, pero lo estaba viendo. De gente que Dios lo usaba con dones. Se descarriaron y en el mundo, ¿qué hacen? Esto es algo que se aprende. Y la Biblia dice que los dones son irrevocables. Dios te los da y ¿qué? No te lo quita. No te lo quita, hermano. El don es tuyo. Así de sencillo. Entonces nosotros, hermano, a quien tenemos que seguir es a Cristo. No es al hombre. El hombre va a cometer sus errores. Es más, el momento en que nosotros nos enamoramos del hombre, Dios tiene que permitir que ese hombre caiga. Porque Dios tiene que enseñarnos a nosotros que nunca fue el hombre, que siempre fue él. Lo que sucedió con Isaías. El año que murió el rey Urías, vi yo a Dios sentado en el trono. Amén. Nunca debemos nosotros añorar, adorar al hombre. El único que merece mi adoración se llama Jesús. El hombre lo puedo admirar. El hombre lo puedo no adorar. Lo puedo amar. Nunca adorar. Nunca decir eso es el máximo. Amén. El máximo se llama Jesucristo. Todo lo demás, hermano, somos vasos. Amén. Con títulos o sin títulos, delante de Dios, somos lo mismo. Allá en el cielo no va a haber un lugar que dice, aquí van los profetas, aquí van los apóstoles, aquí va. Eso somos nosotros los que nos lo creemos, hermano. Que somos especiales y para contactarte tiene que ir a través de 5 secretarias y 20 guardaespaldas. No, Jesucristo fue accesible de todos. Aún los niños lo apretaban. Amén. Entonces eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo a nosotros. Caminemos en la unidad del Espíritu.